Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio llamado Meditación Cristiana, un lugar donde escucharás la voz de Dios. Este es un espacio donde tú escucharás un consejo de parte de Dios para tu vida, para tu alma, un consejo que te ayudará, que te dará fuerzas, te orientará en tu vida para tomar la mejor decisión. Recuerda que tenemos la palabra profética más segura, y la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad, es la lumbrera para nuestro camino. Quiero tomar un versículo que está ubicado allí en el libro de los Jueces, el capítulo 6, el versículo 16. El Señor le dijo: pero yo estaré contigo, podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Quiero titular ese sencillo consejo de la palabra de Dios: déjate sorprender por Dios. Aquí vemos una historia muy bonita que todos los lectores de la palabra de Dios la conocemos, y estamos hablando de Gedeón. Gedeón fue un juez de Israel, un juez que se levantó, que Dios levantó en un momento muy difícil del pueblo de Israel, cuando los madianitas tenían agobiado al pueblo de Israel. Lo tenían azotado porque ellos llegaban a sus cultivos, llegaban a sus tierras y robaban todo lo que ellos tenían. Robaban sus ganados, robaban sus vacas, robaban sus asnos, todo lo que ellos tenían lo robaban. Entonces el pueblo de Israel se sentía muy angustiado y se sentía cada vez más pobre, porque no tenían incluso qué comer, porque todos sus cultivos también los dañaban, y si podían cosechar algún grano, algún fruto del campo, venían los madianitas y se lo robaban. Así que ellos tenían que esconder en cuevas, tenían que esconder la comida en lugares donde los madianitas no pudieran llegar o no pudieran descubrir su comida, o tenían que guardar su comida donde los madianitas no pudieran encontrarlo. Así que fue un momento difícil para Israel, y el cual le sobrevino por fruto de su desobediencia a Dios. Pero ellos clamaron a Dios, y Dios levantó a Gedeón, un hombre, el cual le dijo: yo te voy a entregar a los madianitas, te voy a dar la victoria. Así que Gedeón reunió al pueblo y reunió a 32,000 soldados, 32,000 hombres de guerra, y fue por el camino para pelear contra los madianitas. Pero en el camino Dios le dijo: Gedeón, es mucha gente. Y entonces en aquel día se devolvieron 22,000. Así que Gedeón quedó solamente con 10,000, pero iba por el camino más adelante, y Dios le dijo a Gedeón: todavía es mucha gente, recuerda que la victoria la voy a dar yo, la victoria no es de parte del pueblo, la victoria no es por tus capacidades, no es por tus guerreros, la victoria la voy a dar yo. Y entonces Gedeón despidió 9,700 soldados, y solamente Gedeón quedó con 300. Y fue allí cuando Dios le dijo: con esos 300 yo te voy a dar la victoria. Y Gedeón y los 300 hombres fueron a encontrarse con el campamento de los madianitas, y ellos obedecieron todo lo que Dios les ordenó. En aquella noche rodearon al campamento de los madianitas, y ellos lo único que tenían en la mano era una trompeta, una vasija que por dentro tenía una antorcha, y eso era lo único que tenían. Y entonces ellos rodearon el campamento de los madianitas, y ellos tocaron la trompeta y rompieron aquellas vasijas, y los madianitas reaccionaron, y cada uno se levantó contra su amigo, contra su hermano, contra su compañero, y entre ellos mismos se mataron. Y los 300 hombres solamente se quedaron de pie viendo cómo todo esto acontecía, porque la victoria viene de parte de Dios. Dios es el que nos sorprende, y así nos manda Dios a nosotros, que nos dejemos sorprender, por Él. Tal vez tenemos algún proyecto, algún sueño, algún anhelo, pero Dios nos dice: dejémonos sorprender. Tal vez estamos pasando por alguna situación en el proceso de la angustia, de la enfermedad, de la escasez, pero Dios nos dice: dejémonos sorprender. Dios tiene un propósito para con cada uno de sus hijos,
para con cada uno de los que hacemos la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito contigo, pero debemos de creerle a Dios. Así como Gedeón le creyó a Dios, dio ese paso de fe y obedeció, no importando que se devolviera casi la mayoría en su totalidad del ejército que él había reunido. Porque es que aquí la cuestión con Dios no es por mis capacidades, por mis habilidades, por mi profesión, porque sea muy inteligente. Aquí la cuestión es que Dios es el que se glorifica. Aquí la victoria viene de parte de Dios. Así que la invitación es: déjate sorprender por Dios. Dios sorprendió a Gedeón solamente con 300 hombres para derrotar a un ejército de más de 150,000. Así que la victoria viene de parte de Dios. Dios es el que nos sorprende y nos sorprende para bien. Dejemos que la voluntad de Dios actúe en nuestra vida. Dejémonos direccionar por Dios y vamos a ver las maravillas de Dios. Vamos a ver cómo Dios es que nos sorprende de una forma especial. Dios te bendiga.